Cuando Clara murió, la casa entera pareció vaciarse de luz. Había vivido allí con ella durante 16 años, los más tranquilos y, a la vez, los más intensos de mi vida. Nunca imaginé que el sonido de sus pasos por la cocina o el eco de su risa en el pasillo podrían convertirse en fantasmas silenciosos que me perseguirían. Su ausencia era un hueco que nadie podía llenar, menos aún en esa casa donde cada rincón conservaba una parte de ella. Sin embargo, no fue el dolor de perderla lo que terminó arrancándome de aquel lugar, sino la voz helada de su hermano, Julián, que me recibió en el funeral con una mirada dura, como si yo hubiera llegado arrastrando una sombra prohibida. Desde el día en que nos casamos, Julián jamás me quiso demasiado. Según él, yo era un hombre demasiado simple, sin ambiciones extraordinarias, sin una familia que ostentara algo que él considerara digno. Clara siempre intentó conciliar las cosas, pero él mantenía su distancia, como si yo hubiera arrebatado a su hermana de un pedestal imaginario. Aún así, nunca pensé que usaría la muerte de Clara como una excusa para expulsarme de la que también era mi casa. Pero lo hizo. Lo soltó con veneno en los labios: ahora que tu esposa ha muerto, llora, empaca tus cosas y nunca vuelvas aquí. Ni siquiera esperó a que terminara la ceremonia. Lo dijo cuando aún tenía los ojos húmedos y las manos temblorosas. La gente cercana fingió no escuchar, pero más de uno bajó la mirada. Julián había esperado ese momento, como si lo hubiera estado ensayando. No respondí. No tenía fuerzas. Clara acababa de ser enterrada y mi cabeza apenas era capaz de ordenar un pensamiento coherente. Regresé a casa en silencio, sintiendo que cada paso se hacía más pesado, como si el mundo quisiera aplastarme lentamente. Cuando entré, el aroma tenue de su perfume seguía flotando. Me quedé un buen rato de pie, sin saber qué hacer primero. No quería empacar nada. No quería aceptar que me estaban arrancando del último lugar que compartí con ella. Pero esa noche, mientras las sombras avanzaban por las paredes, escuché el ruido de un coche en la entrada. Era Julián. Golpeó la puerta con una fuerza innecesaria, como si estuviera echando abajo un muro. Abrí, cansado, sin ganas de discutir. Él no saludó, ni siquiera me miró con un dejo de humanidad. No tienes derecho a seguir aquí, dijo. Cada palabra sonaba como un golpe seco. Esta casa pertenece a mi familia. Ya no tienes razones para ocuparla. Intenté explicarle que Clara y yo la habíamos comprado juntos, que ambos habíamos firmado los papeles, que yo no estaba invadiendo nada. Pero se rió. No una risa amable, sino una de esas que destilan arrogancia. ¿Firmaste, seguro? Porque tengo documentos que dicen algo distinto. Supe entonces que algo no estaba bien, pero no quise pelear. No esa noche. Se fue dejando tras de sí un aire denso, casi irrespirable. No dormí. Me quedé sentado en la sala, mirando fotos antiguas, repasando recuerdos que dolían más de lo que consolaban. En una de las fotos, Clara tenía la mirada fija en mí y parecía reírse de algo que yo había dicho. Me pregunté qué pensaría de todo eso, de su hermano actuando como un invasor en mi duelo. A las 6 de la mañana, decidí que no podía quedarme sin hacer nada. Llamé a una amiga de Clara, Magdalena, que también trabajaba como abogada. Le conté lo que Julián había dicho y le pregunté si era cierto que él podía despojarme así. Ella suspiró profundamente, como quien guarda un aire lleno de verdades incómodas. Sabía que esto podría pasar, me dijo. Clara me pidió revisar ciertos documentos hace unos meses. No te lo mencioné porque ella quería hacerlo personalmente, pero no tuvo tiempo. Mi respiración se detuvo por un instante. Magdalena continuó hablando, pero sus palabras parecían llegar desde un túnel lejano. Clara agregó tu nombre a la propiedad hace más de un año. Todo está en regla. Nadie puede sacarte de allí. Pero Julián, bueno, él lleva tiempo buscando motivos para enfrentarte. Creo que hay algo más detrás de esto. Algo más. Esa frase se me quedó grabada. ¿Qué podía ser más cruel que usar la muerte de su propia hermana para expulsarme? Pero la respuesta no iba a llegar fácilmente. Magdalena me aconsejó que mantuviera la calma y que no firmara nada ni dejara que Julián entrara sin mi permiso. Después de colgar, me levanté y comencé a preparar café, aunque no tenía hambre ni ganas de beberlo. Era más una excusa para moverme, para sentir que hacía algo más que hundirme en el dolor. A media mañana volví a recibir una visita. Esta vez no era Julián, sino Elena, la hermana menor de Clara. Ella siempre había sido diferente a Julián, cálida,
comprensiva, incapaz de hacer daño a propósito. Venía con los ojos hinchados, y antes de hablar me abrazó como si intentara recomponerme. No escuches a Julián, dijo apenas pudo. Está fuera de sí. No está manejando bien la muerte de Clara. Yo sabía que eso era mentira. Julián no estaba fuera de sí, estaba ansioso por recuperar algo que creía suyo. Elena entró y se sentó en la mesa. Me habló de Clara, de su infancia, de pequeñas historias que yo no conocía. Durante un rato sentí que la presencia de Elena llenaba la casa, como si trajera consigo un eco del espíritu de Clara. Pero la conversación cambió cuando mencionó un tema que yo desconocía por completo, el testamento de su padre. Papá dejó algo importante para Clara, dijo. Algo que Julián siempre quiso, pero nunca obtuvo. Clara heredó la casa de campo, ¿recuerdas? Julián quería que fuera suya, pero papá no lo permitió. Dijo que Clara era la única que la cuidaría. Me quedé en silencio. No sabía que había tanta tensión entre ellos por esa propiedad. Elena bajó la mirada, incómoda. Creo que Julián piensa que ahora, sin Clara, puede recuperarla. Y piensa que tú eres un obstáculo. Todo comenzó a encajar. Julián no me odiaba solo por ser quien era. Me odiaba porque yo representaba la última barrera entre él y algo que había deseado toda su vida. Algo que, en su mente, yo jamás merecería. No dije nada, pero mi pecho se estrechó con una mezcla de rabia y tristeza. Siempre pensé que las peleas por herencias eran cosas de películas, pero ahora estaba atrapado en medio de una. Esa tarde, mientras Elena estaba conmigo, Julián volvió a aparecer. Esta vez no tocó la puerta, la golpeó como si quisiera arrancarla. Elena se levantó, indignada, lista para enfrentarlo. Yo la detuve, pero ella no aceptó. Abrió la puerta con fuerza y encaró a su hermano. ¿Qué estás haciendo? ¿No ves que él también está de luto?, dijo. Julián la ignoró y me señaló con el dedo. Quiero que salgas antes del fin de semana, dijo. Te lo advierto. Elena se interpuso entre nosotros. No tienes ningún derecho, gritó. Clara quería que él estuviera aquí. Lo sabes. Julián perdió la compostura. Sus ojos brillaban con un rencor que me hizo pensar que no era solo codicia lo que lo movía. Había algo más profundo, más retorcido. Algo que había estado gestándose durante años. Quizás celos, quizás resentimientos viejos que nunca supe que existían. Finalmente se marchó, pero no sin dejar un ultimátum: si no sales por las buenas, sabré cómo sacarte. Después de su partida, la casa quedó envuelta en un silencio incómodo. Elena me miró con preocupación. Tienes que tener cuidado, dijo. Julián no es capaz de detenerse cuando cree que algo le pertenece. Esa noche, mientras me quedaba nuevamente sin dormir, intentando mantener la mente despejada, escuché un ruido en el patio. No era un animal ni el viento. Me acerqué a la ventana y vi una sombra moviéndose junto al cobertizo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía si había ido demasiado lejos la imaginación, o si realmente Julián estaba decidido a quebrarme hasta obligarme a irme. La sombra en el patio se movió lentamente, como si examinara cada rincón con cautela. Durante un instante creí que podía ser un gato o algún vecino despistado, pero cuando la figura se giró hacia la luz tenue que salía de la ventana, vi un brillo metálico en su mano. Mi respiración se detuvo. No esperé para confirmar si era realmente Julián, simplemente retrocedí, pálido, sintiendo que el corazón me golpeaba con fuerza en el pecho. No quería enfrentarlo en la oscuridad, no quería arriesgarme a una pelea absurda que solo aumentaría la tensión. Pensé en llamar a Elena, a Magdalena, incluso a la policía, pero una parte de mí se negaba a creer que Julián pudiera cruzar un límite tan severo. Me quedé despierto hasta el amanecer, con las cortinas ligeramente abiertas, observando cualquier movimiento. La figura no volvió a aparecer, pero el miedo, ese que se instala en el estómago y no se va, se quedó conmigo el resto de la mañana. Cuando salió el sol por completo, bajé al patio para revisar. No encontré nada, salvo una marca profunda en la tierra cerca del cobertizo, como si alguien hubiera pisado con fuerza justo vis-a-vis la puerta. Me arrodillé para observarla mejor y vi una huella clara, demasiado grande para ser de Elena o de cualquier persona pequeña. No necesitaba comparar para saber que era de él. Volví a la casa decidido a no permitir que Julián me empujara a huir. Clara había luchado por crear un hogar conmigo, lejos de las sombras de su familia, y yo no iba a renunciar a eso sin más. Llamé a Magdalena para pedirle que viniera.
Cuando llegó, se quedó en silencio largo rato escuchando todo lo ocurrido. Ella era práctica y tenía un temple sólido, pero incluso ella frunció el ceño cuando mencioné la figura en el patio. No puedes dejar esto pasar, dijo con firmeza. Debemos presentar una denuncia. Incluso si no estamos seguros de que era él, el contexto es suficiente para generar medidas de protección. No quería llevar las cosas a ese extremo, pero cuando pensé en Clara y en lo que ella habría dicho si me viera acorralado por su propio hermano, entendí que no tenía elección. Me preparé para acompañar a Magdalena a la comisaría, pero antes de salir, escuchamos un golpe en la puerta. Era Elena, pálida, agitada, como si hubiera corrido desde muy lejos. ¿Lo escuchaste?, preguntó sin respirar casi. Magdalena la hizo sentarse mientras yo le ofrecía un vaso de agua. Elena lo tomó con manos temblorosas y finalmente logró decirlo: Julián está revisando las cosas de papá, encontró unas cartas, notas antiguas. Está convencido de que tú sabías algo que él no. Me quedé inmóvil. ¿Qué cosa?, pregunté. Clara guardó documentos sobre la casa de campo. Papá le dejó más que la propiedad, dejó instrucciones, cartas personales, incluso un derecho de decisión sobre ciertos bienes familiares. Julián cree que tú te enteraste y que eso te da alguna ventaja sobre él. Era absurdo. Yo no sabía nada de eso. Clara nunca mencionó documentos, instrucciones ni ningún asunto delicado relacionado con su herencia. Y aun si lo hubiera hecho, no habría entendido por qué Julián estaba tan obsesionado con recuperarlo todo. Magdalena tomó nota mental de cada detalle. Entonces no se trata solo de la casa en la que viven, murmuré. Se trata de todo lo que perteneció a tu familia, y de lo que Clara heredó. Elena asintió lentamente. Siempre sintió que papá prefería a Clara. Y ahora que ella no está, cree que puede borrar cualquier rastro de lo que le dejó. La verdad cayó como un peso frío sobre mis hombros. No solo quería sacarme de la casa, también quería borrar todo lo que Clara representaba. Mi presencia era una amenaza para su fantasía de recuperar lo que creía suyo por derecho. Y esa obsesión lo había llevado a extremos cada vez más peligrosos. Fuimos a la comisaría y presentamos la denuncia. El proceso fue largo, incómodo y lleno de preguntas que parecían hurgar en momentos dolorosos. Pero lo hicimos. El oficial que nos atendió dijo que enviarían una patrulla a revisar la zona y que, mientras tanto, intentáramos no quedarnos solos. Elena se ofreció a quedarse conmigo unos días, pero yo no quise ponerla en peligro. Aún así, agradecía que estuviera allí. Esa noche, por primera vez en días, intenté dormir un poco. Me tumbé en la cama que había compartido con Clara, sintiendo el vacío a mi lado, imaginando su mano cálida sobre la mía. Pero alrededor de las 2 de la mañana, un ruido seco me despertó. Esta vez no era el viento. Era el sonido claro de una ventana siendo forzada. Salté de la cama y agarré el teléfono. Sin acercarme demasiado, fui hacia el pasillo y escuché mejor. El ruido venía de la cocina. Llamé a la policía mientras retrocedía, respirando agitado. Dije mi nombre, mi dirección y lo que estaba ocurriendo. Me dijeron que mantuviera la calma y me encerrara en una habitación segura. Pero antes de moverme, escuché un golpe final y el sonido de la ventana abriéndose. Me escondí en la habitación de invitados, cerrando la puerta con suavidad. Tenía el teléfono aún en la mano, temblando. A través de la puerta escuché pasos entrando en la casa. Pasos pesados, lentos, que avanzaban despacio, como si registraran cada espacio. Luego una voz baja, apenas audible, pero reconocible. Era Julián. Sal, dijo en un tono casi cariñoso, pero cargado de amenaza. Solo quiero hablar. No quiero hacerte daño. Mentía. Lo sabía. El sonido de algo metálico chocando contra la mesa de la cocina lo confirmaba. Tal vez un bastón, una barra, una herramienta. Las manos me sudaban y respiraba a un ritmo descontrolado. Cerré los ojos, intentando no hacer ruido. Lo escuché avanzar más profundo en la casa. El piso crujía bajo sus pasos. Cuando llegó al pasillo, pensé que escucharía mi corazón latiendo desde donde estaba. Clara no habría querido esto, dijo con una voz envenenada. Ella no tendría secretos contra su familia, tú los tienes. Caminó lentamente, casi disfrutando de esa casa retorcida. Se detuvo frente a la puerta en la que yo estaba. Podía ver su sombra bajo la rendija. El tiempo se detuvo. No respiré. Dejé de existir.
Después de unos segundos eternos, escuché que seguía caminando hacia otra habitación. Di gracias por ese pequeño milagro. Escuché la sirena a lo lejos. Aún faltaban minutos para que llegaran. Minutos que podían ser una vida entera. Julián, al oír el sonido, gritó frustrado y comenzó a moverse apresurado. Lo escuché correr hacia la salida trasera. Cuando la policía llegó, ya no estaba. Los agentes revisaron la casa. Me dijeron que lo perseguirían, que no dejarían este asunto así. Me recomendaron poner cámaras, cambiar cerraduras, incluso instalar una alarma. Elena llegó llorando, asustada por lo que podía haber ocurrido. Magdalena también vino, y las dos insistieron en que me fuera con ellas unos días, pero no quise. Era mi casa. La casa de Clara. No iba a permitir que me la arrebatara. Durante la semana siguiente, las patrullas pasaron con frecuencia. Pero Julián no apareció. Aún así, yo sabía que no se había rendido. La calma no era más que el silencio antes de la tormenta final. Y esa tormenta llegó de forma inesperada. Una tarde, recibí una carta. No estaba firmada, pero reconocí su letra. Era un mensaje corto, escrito con tinta nerviosa: sé la verdad. No eres su familia. No mereces nada. No descansaré hasta que te vayas. No le respondí. Lo llevé directamente a la policía. Esa noche, Elena me llamó. Tenía la voz quebrada. Lo encontraron, dijo. En la antigua casa de campo. Había intentado quemar documentos. Pero, entre lo que rescataron, había cartas de papá. Fui con ellas. Nos reunimos en la estación, donde un oficial nos mostró los papeles recuperados. Eran cartas del padre de Clara dirigidas a ella. En una de ellas, decía algo que me heló la sangre: cuida de tu hogar, de tu paz y de quien elijas como compañero. No permitas que nadie los destruya, especialmente quienes no aceptan lo que he decidido. Julián lo sabía. Sabía que su padre había probado nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra casa. Y eso lo devoró. Cuando finalmente lo detuvieron por intento de allanamiento, amenazas y destrucción de documentos legales, no dijo nada. Solo me miró con un odio silencioso, como si yo hubiera provocado su caída. Me permitieron volver a casa esa noche. Al entrar, todo estaba en silencio. Me senté en la sala, donde la foto de Clara todavía reposaba en la repisa. Y por primera vez desde su muerte, sentí que la casa volvía a pertenecerle a ella y a mí.